Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. We've been talking about 1 Corinthians chapter 3. Ya estuvimos hablando de 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3. And we understand the Corinthians church was a carnal church. Entonces ahí vemos de que la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, But they had all the gifts of spirit operating in them. pero ellos estaban operando en los dones del Espíritu. And so just because you have the gifts of spirit doesn't mean that you are a spiritual church. Ya, ahora no es el hecho de que tú tengas esos dones espirituales, no significa que tú seas un espiritual. You're spiritual by how? You're spiritual or not if you walk in love. Ahora, ¿por qué te digo esto? Un espiritual tiene que caminar en amor. It can't be in division and strife. No jealousy. puede estar en división, en contiendas, en celos, en envidia. So how do you know if somebody's walking in love or not? Uno se pregunta, pero ¿cómo entonces tengo que darme cuenta si yo camino en amor? By what the Word of God says love is. Una de las cosas importantes es que tú tienes que ver que si tú estás caminando en amor de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, Not what you think you're doing. no de lo que tú piensas que estás bien o estás correcto. Because many times we think we're okay. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos caminando en amor y que lo que hacemos está bien, pero no. But when you compare it to what the Word of God says, Pero si tú te comparas a lo que la palabra de Dios dice, cómo es, wow, cómo es caminar en amor, y tú dices, wow, no creo entonces que estoy caminando en amor. it's like at the court of law. Es como, por ejemplo, te doy el ejemplo de la ley, hablamos de Perú. The lawyer always tells the judge about the law, what the law says. Porque el juez va a juzgar de acuerdo a la ley. Por ejemplo, en Perú tienen una ley y de acuerdo a esa ley, el juez va a tener que juzgar. And so that's what we judge ourselves according to the law of God. Entonces, así es como nosotros tenemos que juzgarnos, de acuerdo a la ley de ¿qué? De la palabra de Dios. Because we have a new law in the new covenant, which is the law of love. Porque en el nuevo pacto, la ley del nuevo pacto es el amor. And so Jesus said, how you know my disciples is by the love you have one for the other. Ya, ahora Jesús dijo, ¿cómo yo conozco a que sean mis discípulos? Es cuando se tienen el amor uno al otro. Eso es lo que dijo Jesucristo. And so it's important that we understand Entonces es importante que tú debes entender that you can't judge yourself by what you think. que no te puedes juzgar de acuerdo a lo que tú piensas. Because in Proverbs says we all think we're right in our own eyes. Ya, porque en Proverbios dice que nosotros pensamos que estamos bien. O sea, de acuerdo a nuestros ojos, uno piensa que está bien. Until you read the Word of God. Hasta que tú veas la palabra de Dios y ahí nos damos cuenta que no es así. And so the gifts of the Spirit doesn't qualify you saying that you walking in love or not. Entonces, los dones del Espíritu no te va a calificar si tú eres espiritual o no, o si tú caminas en amor. That's right. Anyway, in 1 Corinthians 13 describes what love is. ¿Y por qué te digo eso? Vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, en 1 Corintios 13 nos va a decir cuál es lo que califica el caminar en amor. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y el 3 dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Now look at this 4 through 8 in Amplified. Mira lo que dice en 1 Corintios 3 y vamos a empezar desde el 4 en la Biblia amplificada, lo que dice: el amor perdura y es paciente
amable. El amor nunca es envidioso, no se ciñe de celos, no es jactancioso ni vanaglorioso, no se muestra arrogante, no es vanidoso. O sea, en otras palabras, no es arrogante e inflado con orgullo, no es grosero y no actúa impropiamente. El amor, dice, hablamos el amor que es de Dios entre nosotros, de ese amor se habla. Dice, no insiste en sus propios derechos o su propio camino, porque el amor no es egoísta, no es susceptible, no irritable, ni resentido, no toma en cuenta el mal que se le hace, no presta atención a un mal sufrido, que no se regocija de la injusticia, sino que se regocija cuando el derecho y la verdad prevalece. El amor soporta bajo cualquier cosa y todo lo que viene. Está siempre listo para creer lo mejor de cada persona. Sus esperanzas son desamparados en todas las circunstancias y soporta todo. Dice, el amor nunca falla, nunca desaparece o se vuelve obsoleto o llega a su fin. Dice, en cuanto a la profecía, el don de interpretar la voluntad y el propósito divino se cumplirá y pasará. En cuanto a las lenguas, serán destruidas y cesarán. En cuanto al conocimiento, pasará, perderá su valor y será reemplazado por la verdad. Aleluya. This is the love of God. Wow, qué amplio es en la Biblia amplificada. Ese es el amor de Dios. Wow. You know, love puts others first. En otras palabras, lo que aquí nos dice que el amor es el que siempre vas a tener que poner al otro primero. You know, as a single person, a lot of times we're always thinking about ourselves. Ya, por ejemplo, si eres soltero, siempre vas a pensar en ti nada más. Eso es lo que hace el soltero. Siempre piensa en uno mismo. When you get married, you understand you got to think about somebody else besides yourself. Entonces, pero al casado, en el caso del casado, no, es totalmente diferente. Va a tener que pensar esa persona en la otra, o sea, en este caso en su esposa o en su esposo. And so, love is just teaching us what God is like. This is how God is. Ya, acá nos enseña que el amor Is God. es Dios, porque ahí dice Dios es amor. Y es ese tipo de amor. And we represent God well when we're walking in love. Ya, y nosotros realmente representamos a Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Mucho Pero, o sea, todo completo así, when we're walking in love. cuando nosotros caminamos en amor. So the importance of walking in love, huh? Es importante entonces caminar en amor, hermanos. In James chapter 3, verse 13, Y ahora si nosotros vemos en Santiago 3 y vamos a ver desde el versículo 13, 13, 14, and 15. 13, 14 y 15, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. 16. Y el 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Uy. And so this just describes what it's like when you do not walk in love. Y mira, todo esto describe cuando nosotros no caminamos en amor. Envy and strife and confusion is every evil work in verse 16. Y mira, dice que todo cuando hay celos, contiendas, perturbación, dice que toda esta es obra perversa. And many people say, I don't do that. Y probablemente mucha gente dice, no, pero si yo no hago todas estas cosas. But many people don't examine their actions. Pero muchas personas no se examinan sus acciones.
They justify themselves. porque se justifican a sí mismos. It's like for me. Es, por ejemplo, yo, ¿no? One day I was doing something and my wife said, "That's not love," telling me that. Ya, por ejemplo, a veces, One day I was doing something a veces yo hago algo, and my wife said, "That's not love, baby." ya, y mi esposa dice, oh, baby, esto no es amor. And really, I didn't get it. I didn't know. I thought I was okay. Entonces, si ella no me dice, realmente yo no pensé, yo pensaba que estaba bien. Until my wife said that. Hasta que mi esposa me tuvo que decir, oye, pero esto no es amor. And then I began to look at the scripture and pray about it, and the Lord revealed it to me. No, it's not for Entonces me. empecé a mirar las escrituras, a ver realmente de mi actitud, de todo esto. Entonces ahí empecé a ver y el Señor empezó a revelarme también. Y me di cuenta que sí, es cierto, no es amor. But sometimes you can't see it, Porque because we always think we're okay. Porque muchas veces nosotros mismos no lo vemos, nosotros pensamos que estamos bien. That's why we need to humble ourselves. Es por eso que nosotros tenemos que ser humildes con Because nosotros mismos. Sometimes we think we know everything. Porque muchas veces nosotros, el orgullo nos hace que nosotros conocemos todo. But look at what verse 17 is. Pero mira, seguimos con el 17 que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. You know, God wants you to have peace in your house. Dios lo que quiere es que tengas paz en tu casa. But you can't have peace without walking in love. Pero tú no vas a tener paz si no estás caminando en amor. So love, Jesus said, this is the new commandment I give you. Jesucristo dijo, este es el nuevo mandamiento que yo les doy. That you love me, Que si tú me amas, and then you love your neighbor as yourself. si tú me amas, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¡Aleluya! Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.